La revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de buena alma. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Sin amilanarse, sin amilanarse. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, un honor saludar a mis invitados esta mañana. Gozo por el honor que me dispensan tres figuras ciudadanas muy importantes a las que quiero que todos, con una adhesión de indudable aceptación, gran expectativa, transmitan a mis visitantes de esta mañana en el radio estudio de la cadena Democracia Televisión, a las figuras de Paco Moncayo, de Pablo Lucio Paredes y de este respetabilísimo ex compañero de profesión. Bueno, él siempre será un comunicador eterno, un comunicador espléndido, un maestro en todo el sentido de la palabra. El doctor Benjamín Ortiz Breman está con nosotros en una coyuntura muy interesante. Nos aceptó esta convocatoria porque, sí, es para discutir una circunstancia que me parece bastante significativa para la política exterior del régimen del presidente Moreno, pero más que todo para nuestro país. Nuestro país y el representante o el contertulio del segundo mandatario norteamericano, el presidente Moreno, se presta a un sinnúmero de, no especulaciones, sino criterios y conceptos y evaluaciones muy de gran significación por lo operado con él en las últimas horas. Yo diría a los ciudadanos capitalinos, yo diría con todo respeto a mejores opiniones que de hecho deben haber, todos esperábamos un mandatario que asimile el grado de compromiso que adquiría y las respuestas que esperaba como seguras el segundo mandatario de la Unión Americana. Y la situación, General Moncayo, no resultó como seguramente el cálculo de Casablanca tuvo de nuestro mandatario, de nuestro gobierno. Acertó seguramente en la forma como recibió la visita a la nación brasileña y su presidente, que no reúne las mismas características de confianza y de afecto ciudadano que goza este momento indiscutiblemente el presidente actual, nuestro presidente Moreno. Y en Brasil se dio lo que se dio, una aceptación prácticamente a la estrategia del presidente de los Estados Unidos, no precisamente del vicepresidente que nos honró con su presencia aquí. Y lo vieron fácil los americanos. Y claro, hizo este segundo viaje a América Latina
es nuestra lectura, modesta lectura, en el afán de convencer a Brasil, de convencer al Ecuador y también de convencer al tercer país centroamericano que este momento de estar visitándolo. Parecía que el presidente Temer era fijo, alineado con la política exterior de Estados Unidos. Pero aquí no se dejó impresionar, digamos, por el 1,5 millones o los 1.500 millones o algo por el estilo, que es una cantidad significativa, pero de oferta equivocada para un viaje de esta naturaleza. Es hasta cierto punto humillante, ¿no? Vino a apoyar la seguridad. Podía haberlo hecho de otra manera, es mi modesto criterio. Y el presidente le dijo lo de Venezuela, si ese es el costo. No estamos en esta competencia de liderazgos, de coherencia ideológica entre Correa y Moreno. Moreno no se va a quedar atrás y eso debía haber sido un cálculo también de la Cancillería norteamericana, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, no sé cómo operan allá. Y es por eso que se ha gestado esta realidad con la visita de Pence, que en efecto termina con 10 años de una relación bastante tensa, que la supo inaugurar a su manera el indiciado de corrupción máxima del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, que es Correa indiscutiblemente. Entonces, hay un entrevero de ideas en mi pasar revista de este suceso significativo. Y claro, la pregunta del ciudadano común es, ¿qué seguiría pensando el señor vicepresidente de la Unión Americana? Estuvo entre nosotros, es una figura casi de cine, ¿no? Un comunicador a tiempo completo. En Indiana condujo un programa de radio. No había la mixtura a la que podemos asistir a este momento, pero el hombre es muy querido en los Estados Unidos y de amplia confianza del presidente bravucón, digamos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y la asistencia a Ecuador por 7 millones llegará desde Estados Unidos, es un titular que nos advierte el grado seguramente de interpretación no tan uniforme de los medios de comunicación latinoamericanos, mundiales y fundamentalmente ecuatorianos. Por eso yo quiero molestarle, general Moncayo, para que usted tenga la bondad de pasar revista a esto que para Estados Unidos debe ser no tan suceso, sino insuceso en la parte de su percepción que no le resultó tal, y Moreno supo actuar con dignidad, propio de su pensamiento político, de su ideología y del honor que naturalmente él busca rescatar de nuestro país. Pequeño pero digno, dirán ellos, no digo yo. Pequeño pero digno. General Moncayo, ¿es un poco conflictivo este tema para evaluarlo? ¿Cree usted? No, yo creo extremadamente claro. Yo creo que es un tema digno de análisis, ¿no? Que gusto estar con José Lucio, con Benjamín, aquí dos personas que conocen mucho la política exterior, y el yo voy a dar ¿no? unos pocos comentarios. Sé que hoy se va a reunir el gobierno a través de representantes para hacer una evaluación, veamos qué pasa en esto. Yo creo que Pence viene en un mal momento. Viene en un mal momento porque la política exterior de Trump es desastrosa. Viene en el momento en que hay niños latinoamericanos separados de sus padres. Y claro, no le va a ser fácil a él
esta visita por América Latina. La política exterior, por supuesto, del presidente Trump ha sido desastrosa. Está construyendo el peor de los escenarios, yo le digo, escenarios que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, sobre el orden mundial. Uno de esos escenarios es la integración económica, el desarrollo del comercio, cuando los países comercian entre sí, no se hacen la guerra. Vea usted la relación de Trump con Europa, su aliada natural, geopolíticamente fundamental. Escúchela a la señora Merkel. Entonces, cuando usted viene como vicepresidente... ¿Qué dice la premier alemana? Bueno, ella... Hay una guerra de aranceles, algo que ya se pensaba que estaba superado en el siglo XXI. O sea, es retornar a las viejas prácticas que condujeron a guerras, al aislamiento de los Estados Unidos en una potencia autosuficiente que no necesita de nadie. Ahora, yo creo que las relaciones tienen que entenderse en la coyuntura. Este sí es un punto que hay que considerar. Los latinoamericanos no podemos estar indolentes ante lo que está pasando con los migrantes, la política migratoria de Trump. Y lo que a mí me agrada enormemente, por supuesto, que esta no es una reacción latinoamericana. Es la prensa norteamericana y la sociedad norteamericana la que ha reaccionado frente a estas actitudes atrabiliarias de Trump. Así es que, cuando viene Pence, yo no veo, por supuesto, al representante de Trump. Veo al representante de ese gran país que son los Estados Unidos. De ese país donde, claro, vea, hay un juez que puede parar las insolencias del poder. Esa es la democracia. Eso no podría pasar en un gobierno autoritario, vertical, como los que han existido lamentablemente en el mundo y siguen queriendo establecerse en nuestro propio continente. Ese es un punto fundamental. Es un mal momento de la relación por estas causas. Vea lo que está pasando con el acuerdo de integración económica con Canadá y con México. O sea, las cosas que están pasando en los Estados Unidos afectan a la estabilidad, a la seguridad de un mundo que está globalizado. Las prácticas de Trump se parecen mucho a las de Correa. No puede ser entonces un buen momento. Ahora el otro tema fundamental para mí. Perdimos una década de unas buenas relaciones con los Estados Unidos. Perdimos la mejor década, porque no hay duda que con Barack Obama era mucho más fácil relacionarse, lograr una buena, cooperación, colaboración en todos los aspectos. Tenemos unas ideas tan retrógradas de algunos políticos ecuatorianos. Tenemos un infantilismo tan acendrado. Todos los males nuestros somos como el niñito que le busca a quién echar la culpa. Entonces hemos vivido toda la existencia mía, al menos echando la culpa al imperio, al imperialismo, sin ver nuestros propios errores. Y con una actitud además de un enorme complejo de inferioridad. Cuando yo no me quiero sentar con el presidente de los Estados Unidos, así sea de otra línea, es un complejo de inferioridad. Estamos viendo al presidente Trump, está reuniéndose con Kim Jong-un, y Kim Jong-un no le atacan porque se reúnan y dicen, ¿cómo se reúne con el imperio? ¿Por qué viene el imperio? Así he leído yo en las redes ahora. ¿Por qué viene el imperio? Miren, el vicepresidente Pence viene a representar un gran país, a una gran sociedad. Entonces, estos complejos nuestros de echarle la culpa al imperio sin ver nuestros errores. Nosotros estamos donde estamos por nuestros errores, por cómo hemos actuado a lo largo de nuestra historia. Los Estados Unidos están donde están por cómo han actuado a lo largo de la historia. Desde el primer día de su independencia, desde la declaración de Washington, ellos tienen un proyecto nacional. Mire las palabras de Washington, ¿no? Si actuamos unidos y conforme a nuestros intereses, llegará el día que nosotros seremos los árbitros, no temeremos ni a la paz ni a la guerra. Eso lograron en 200 años. Nosotros 200 años de caudillismos, de gente retrógrada en el poder, ve a dónde estamos. Entonces hay que ver la coyuntura, creo,
con amplitud para juzgar lo que ha pasado en estos días. Tengan la bondad de escuchar la lectura que tiene el doctor Pablo Lucio Paredes. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Un abrazo a mis colegas, un abrazo a la gente. Mira, creo que Paco ha situado el tema en su ámbito político esencial, de visión esencial. Yo voy a simplemente agregar algo que siempre hay que recordar, hay que seguir repitiendo y repitiendo el mismo tema, porque en el Ecuador generalmente no lo hemos hecho bien y en peor en los últimos 10 años, evidentemente, y me refiero a la apertura al mundo. Porque cuando pensamos los Estados Unidos, necesariamente estamos pensando abrirnos al mundo. Y me refiero, para empezar, no solo en el plano político, etcétera, que no es mi campo, sino en el campo económico. Siempre hay que recordar, insisto, hay que darle la misma idea, que es que los países, sobre todo pequeños, se desarrollan abriéndose al mundo. Es ahí donde están las oportunidades. Entonces hay gente que pone en duda eso. Durante 10 años hemos atacado esa idea, o bueno, algunos han atacado esa idea, pero la han llevado en definitiva al país por esa dirección de no abrirse al mundo, por esa idea de que el mundo está lleno de riesgos. Y es cierto, por supuesto, el mundo está lleno de riesgos. La vida personal, cuando salimos al mundo, está llena de riesgos, pero ciertamente hay más oportunidades que riesgos cuando uno sale al mundo. Y siempre hay que volver a la esencia de la economía, que somos las personas. ¿Qué hacemos las personas en nuestra vida? En nuestra vida lo que hacemos es salir hacia el mundo. No nos quedamos encerrados en nuestra casa, no nos quedamos encerrados en nuestra esquina. Si hay una empresita que alguien abre, trata de también abrirse al otro barrio y buscar oportunidades en el otro barrio, y luego del otro barrio trata de buscar en toda la ciudad, y después de toda la ciudad trata de ir a las ciudades vecinas. Obviamente, algunos lo logran, otros no, pero ese es el intento de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en la economía de los países es exactamente lo mismo, porque la esencia de la economía no cambia por el hecho de que hay fronteras entre los países. No hay fronteras entre los barrios, sí hay fronteras entre los países, pero eso no cambia la esencia del tema. Es que las oportunidades, sobre todo para los países pequeños, están afuera. Y ese dinamismo de afuera es el que alimenta el desarrollo interno. Por supuesto, igual que con las personas, uno dice, a ver, para salir al barrio, para salir a la otra ciudad, ¿qué debo hacer? Por supuesto, debo planificarlo, debo pensarlo, debo prepararme, hay que hacer una serie de cosas, pero tampoco uno puede pasarse toda la vida preparándose. Todos conocemos gente que dice, yo ya voy a hacer esto, pero todavía no estoy listo. Y le encuentras 10 años después y te dice, todavía no estoy listo, y nunca hace las cosas que dice que va a hacer. Exacto, exactamente. Entonces los países lo mismo. Por supuesto, los países tienen que prepararse a que eso, pero en algún momento hay que hacer las cosas, si no uno siempre está dilatando, porque hay, como tú decías, Paco, hay nuestra tendencia a culpar a los demás. Y hay también la tendencia a encontrar siempre pretextos para no hacer las cosas, ¿no? Entonces hay que salir al mundo. Y cuando tú sales al mundo, tú te haces la pregunta, ¿dónde está el mundo más atractivo? ¿No? Si tú estás en Quito, no es que el primer día vas a ir a buscar el mercado. No, Otavalo. No, Otavalo sí, porque está cerca y usted anda por ahí, Gonzalo. Entonces ahí sí se va a buscar ese mercado. Claro, vas a ir de la manito con usted. Eso mismo le comparo al Ecuador con Otavalo, ¿no? Claro. Pero no vas a ir a Loja como primer mercado si estás en Quito. Vas a ir justamente a Ibarra, Otavalo, vas a ir a La Tacunga, Ambato. Y aquí es lo mismo. Si uno mira el Ecuador alrededor y dice cuál es el lugar más cercano donde hay oportunidades, es obviamente los Estados Unidos. ¿No? El primer lugar cercano donde hay oportunidades es los Estados Unidos. Luego está Europa, ya tenemos un acuerdo por suerte, luego de una pelea que nunca debió darse, debíamos haberle hecho mucho antes, pero bueno, se hizo al final. Están los asiáticos, hay muchas cosas, pero el gran lugar son los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es obvio que las relaciones económicas con los Estados Unidos son enormemente importantes para nosotros. Recordemos que es un mercado de 300 millones de personas que tienen un producto interno bruto, un ingreso, digamos, de cerca de $60,000 por habitante. Es decir, en conjunto tienen una riqueza, un ingreso anual del orden de $20
trillones de, bueno, 20 trillones de dólares en inglés, 20 billones en español. 20 billones es una locura. Ese es el mercado. Además, en los Estados Unidos están caminando a tener alrededor de 50 millones, de latinos, de descendientes de latinos, de vinculados de latinos, que es un mercado que conocemos, que les gustan los cuyes, que les gustan los choclos, que les gusta una serie de cosas. Entonces tenemos una serie de... Con su consumo sostiene al modelo norteamericano también. Bueno, es un modelo... Eso es lo que no quieren reconocer. Mira, los liderazgos políticos... Hay que pensar para tener las cifras que del PIB de todos los países, y en este caso, como digo, los Estados Unidos es 20 billones en español. En cualquier país en promedio, digamos, un poco más, un poco menos, no importa. El 60% es consumo de los hogares. El 60% del gasto en todos los países. Quiere decir que el gasto de consumo en los Estados Unidos es del orden de 12 billones. No. Y eso implica muchísimas cosas. Entonces, sí. Ahora, obviamente, como tú decías, Paco, no es el mejor momento. Mr. Trump anda haciendo las suyas en el comercio internacional, que es un tema gravísimo para el mundo. Es un tema gravísimo para el mundo. Porque esto lleva inevitablemente a guerras arancelarias. Si tú me pones un arancel, yo también te pongo, ¿por qué no te voy a poner? En eso estamos. Si tú me pones un muro, yo te pongo un muro. ¿Sí? Es inevitable. Entonces, anda mal el señor Trump. Pero fuera de eso, el mercado sigue estando ahí. El hecho que las oportunidades sean más difíciles no quiere decir que no hay que hacerlo. Entonces, los Estados Unidos es, mirando nuestros intereses, es el mercado económico, comercial más importante para nosotros. Y no lo podemos despreciar porque es nuestro interés no despreciarle. Es nuestro interés. Tú mencionabas la frase de Washington donde él habla de sus intereses. Nuestro interés es ir a buscar el mejor mercado. Eso es, ¿no? O amigarlo permanentemente. Hay que tener buenas relaciones con los buenos mercados, respetando obviamente la soberanía, las buenas relaciones, el respeto de uno, todo lo que quieras, ¿no? Pero no creo estar muy equivocado que digamos... Yo no tengo autoridad de análisis muy significativa para un tema de esta envoltura, de estas características, pero contando con la presencia de ustedes, creo que le vamos a aclarar el panorama a la sociedad ecuatoriana de varios sectores que nos está escuchando, incluso en forma de colonias en el resto del planeta, a través de la televisión. Yo quiero saludar a Benjamín, recordar su buen oficio en materia de comunicación, lo generoso y además intrépido que fue él en la consecución de un liderazgo, de un impreso del tamaño y las características de lecturabilidad que tuvo el diario Hoy. Desde ahí y desde varios escenarios, yo me he llevado bien y he tratado de emular a Benjamín Ortiz, aquí presente. Lo veo a los tiempos y, compañero de micrófonos, me siento muy agradecido por esta aceptación. Doctor Ortiz, su lectura, quiero que tome en cuenta lo que yo pienso de los líderes de la denominada Revolución Ciudadana o de Alianza País, que todavía conservan, pues obviamente, sus galladas ideológicas y de apetitos de cohesión, de poder de convocatoria, si se quiere, en esas filas. Entonces hay una competencia de dos líderes, un aprendiz del chavismo, muy complicado este sujeto, que ha merecido el repudio de vastos sectores ciudadanos, pero que en el pueblo conserva una imagen de víctima inocente de las cosas que le acusamos las clases medias ilustradas y digamos la academia y las otras visiones políticas. Entonces, me da la impresión de que el presidente Moreno, agradeciendo naturalmente con la sinceridad, digamos, que le caracteriza hasta su modestia, no su humildad, no es un hombre así humilde frente a estos
a estos visitantes o a estos líderes políticos del mundo, del planeta. Él quiere manejarse también como el Correa más tranquilo, el Correa más medido, pero no quiere quedar atrás de Rafael Correa por las cosas que pueden ocurrir después de poco tiempo. Así es nuestro país, así ha sido siempre. Y entonces el presidente dice, a través seguramente de consejos que pertenecen a su pensamiento político, dice, no puedo entregarme a lo que imaginó el presidente Trump. Ándate, vicepresidente, y convéncele a Brasil, que está vacilante, necesita tener un apoyo nuestro para que pueda intervenir también en persuadir a su Congreso. En fin, es una potencia Brasil. Hay que convencerla, porque creo que Trump quiere ya intervenir de otra manera. Ojalá no sea por la fuerza de las armas, que sería bastante grave. Las consecuencias serían contrarias al interés que tenemos todos de acabar con este régimen de Maduro. Entonces, Benjamín, como ex canciller, como comunicador de FUSTE que eres, con la visión que te caracteriza, madura, importante, y no por acercarte a Venezuela, pues no. Quiero que tengas la bondad de hacer una lectura de qué le salió mal al vicepresidente de la República, de los Estados Unidos, qué le salió mal. No contó con la característica fundamental del presidente Moreno, que es algo como que nosotros llamamos dignidad. Y esto a veces ha estado con el mismo Correa. No obstante sus prédicas, ha estado ausente en sus manifestaciones internacionales. El indigno ha sido siempre Correa. Moreno quiere darle un refrescamiento a las relaciones, así han calificado sus vocerías, y ahora Benjamín quiere, digamos, en estas últimas horas le dijo, sí, gracias por el apoyo a la campaña anticorrupción, a la campaña de seguridad, lo recibimos, claro, muchas gracias, pero que resuelva nomás Venezuela. Entonces se acordó de su compañera en Europa de tantos años, ¿no? Han pasado muchísimos años, y la amistad y quizá los principios ideológicos no han cesado de mutuamente nutrirse. Es mi modesta lectura, y Benjamín Ortiz tiene este momento la palabra para ejercitar su propia, digamos, lectura de esta coyuntura ecuatoriana. ¿Equivocados totalmente con lo que hizo ayer Moreno, o acertados medianamente en procura de la dignidad frente a Estados Unidos, que todo lo resuelve con dinero o con adhesiones de carácter económico tan grotescas, diría yo, ¿no? Tenga bondad, Benjamín, mil perdones. Gracias, Gonzalo, y gracias por la invitación, gracias por ponerme junto a dos ecuatorianos tan distinguidos para conversar de este tema que sin duda le interesa al país. Creo que el punto fundamental es que el presidente Moreno ha girado de las fobias y las filias ideológicas de la que el Ecuador no ha sacado nada, porque el gobierno de Correa fue un gobierno muy malo, y particularmente malo en política internacional, porque sobrado de plata para sostener un gasto público elevado que ha tenido a la gente contenta. En lo internacional jugó de manera absolutamente irresponsable con los intereses del país, con posiciones extremas, con posiciones aventureras, recogiéndole al señor Assange, que no es un periodista independiente internacional, sino que es un agente de grandes intereses internacionales y particularmente de Rusia. Esa ha sido la política internacional.
Entonces, el gran cambio de Moreno, el giro de 180 grados, es volver a los intereses del país. No diría yo a la sonrisa a los Estados Unidos, sino a los intereses del país, sabiendo distinguir entre lo que le conviene al país y un interlocutor difícil. Y me atrevo aquí a recordar, por ejemplo, cómo este norcoreano dictador terrible, a quien pocas semanas antes de reunirse con Trump, le llamaba a Trump el enano cohete. El enano cohete fue y se reunió y sacó provecho de seguridad, de posicionamiento internacional, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos que hacer una calificación o descalificación de los otros gobiernos. Tenemos, por supuesto, una opinión. Estoy horrorizado de lo que ha pasado con los niños de los migrantes en los Estados Unidos y estamos todos en contra. Sí. Pero eso no puede ser una barrera para decir yo no hablo con los Estados Unidos. Sería una tontería. Sí, entonces, lo primero de interés es el giro que da el presidente Moreno de 180 grados. Nuestra política internacional, como bien señalaba Pablo, se va en dirección a una apertura y dentro de esa apertura a quien más nos interesa, que es precisamente los Estados Unidos. Sabiendo también, como señalaba Paco, que los Estados Unidos, que es un país con instituciones, es mucho más que el energúmeno que ahora gobierna. Entonces, ahí hay jueces, hay prensa, hay una oposición política que funciona. Entonces, de lo nuestro, ¿qué hemos visto? Primero, que los Estados Unidos, que suele medir en dólares sus intereses, ha señalado que tiene 3 intereses con el Ecuador. Más dólares para el narcotráfico, un poco menos de dólares para ayudar a los venezolanos y menos dólares para la lucha contra la corrupción. Son cantidades, no vamos a medir por eso la amistad, irrisorias, pero son como una señal, ¿no es cierto? Una 3 rayitas, 2 rayitas, de afecto una rayita. O desafecto, pues. No, una señal de dónde están sus intereses. Entonces, ¿qué viene del Ecuador? El Ecuador reconoce el cambio de dirección de su política internacional en relación a Estados Unidos y eso es muy importante. Y hace varios planteamientos que desde el punto de vista político queda establecido en un marco general de cordialidad y de mutuo respeto, sin que se acepten, por supuesto, esas políticas, sin embarcarnos en una posición demasiado comprometedora con Venezuela, pero yo sí creo que el Ecuador debe ser mucho más firme con Maduro. O sea, no nos vamos a respaldar jamás una acción militar, por ejemplo, de los Estados Unidos, ni mucho menos, que sería un desastre para Venezuela y para el continente. Pero no se puede creer que un gobierno que ha falsificado todas las elecciones vaya a solucionar su problema con una nueva elección. A mí me parece una posición francamente ingenua del presidente Moreno. A usted, falsificador de elecciones, por favor convoque una más. Hay que hacer, hay que tener otra posición. No le vamos a dar a lo mejor la solución. ¿Cuál podría haber sido la posición que nos hubiera reivindicado sin necesariamente adherirnos ni al uno ni al otro? Vendría a ser este momento. Por lo menos ni a Trump ni al izquierdismo desarmado. Describir lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay un genocidio. Así es. En Venezuela la gente se está muriendo de hambre. En Venezuela está saliendo el país entero. No hay medicinas, no hay comida. Estos regímenes del socialismo del siglo XXI, en los casos de Nicaragua y en los casos de Venezuela, están sosteniéndose con fuerzas militares leales y corruptas, asesinando a la gente. Afortunadamente el Ecuador no cayó en nada parecido. Pero hay casi 300 muertos en Nicaragua y el señor sigue instalado en el poder. Y en Venezuela no sé cuántos. Entonces,
Cuando uno ve algo así en otro país, en un país absolutamente hermano con el cual además fuimos alguna vez un solo país y que tenemos una sola historia, no basta con decir convoquen a elecciones, hay que condenar el régimen de Maduro. Esto no quiere decir, señores, lleven los marines, no. Pero hay que decir claro que no estamos de acuerdo con eso y que es un genocidio. Ahora un poco para completar respecto a los intereses del Ecuador. ¿Qué pasa? Nosotros, como desarmamos toda nuestra institucionalidad de relaciones exteriores, tenemos que rearmar la casa ahora. ¿Qué supone eso? Nuestros vecinos Perú y Colombia tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, que venden lo que nosotros vendemos, pero no pagan aranceles. Del sistema general de preferencia nos excluyeron, como recordaba el ministro de Comercio Exterior, de productos tan vitales como las flores y el atún. Si algo de exportaciones no tradicionales es importante en la costa, atún. En la sierra, flores. Eso paga impuestos, además del brócoli y en fin, la alcachofa. El Ecuador tenía empresas que estaban dedicadas a exportar alcachofa. Se cerraron. Porque el rato que el Perú tuvo libre comercio de alcachofa, ya no se puede vender lo del Ecuador. Entonces, hay que reconstruir eso, hay que reconstruir el Tratado Bilateral de Inversiones. ¿Qué significa un tratado bilateral? Si me falla, si tengo un problema con mi inversión, debo tener un tribunal o un juez que me dé garantías de que puedo obtener una sentencia justa, porque si no, no pongo la plata. Entonces, no va a ser tan fácil, pero hay la decisión. Y Moreno me pareció que tuvo una posición digna. Es un señor muy sagaz. Yo cuando le oí, cuando fue proclamada su elección, todavía discutida en ese momento, y cantó 3 boleros en la Shiri, dije, nos fregamos. Ahora que veo los 3 boleros a la distancia en la posición de Correa, digo, qué inteligente que ha sido. Entonces, fue de una sagacidad que nos sorprendió absolutamente a todos. Así que hay un presidente inteligente y sagaz. Ojalá acierte en beneficio del país. Ojalá siga acertando. Este es un buen giro. No obstante, le falló tanto al Parlamento norteamericano, a los senadores norteamericanos, le falló la táctica, y obviamente al presidente, que pensó, date una vueltita por estos que no los pudimos visitar, mi querido Mike, date una vueltita por Brasil, por Ecuador, y un poco presiónales para que nos ayuden, no digan nada, no levanten la voz en lo que vamos a hacer contra Venezuela, o que todos contribuyamos a la caída de esta administración. Y también para presionar a Ecuador que arregle el asunto de Assange. Más o menos esas podían haber sido, o de hecho han sido, las instrucciones que se ve en el cable internacional, han arribado a nuestro país. Y total, general. La verdad es que los Estados Unidos juegan a la diplomacia con mucha sagacidad. Ahí no se toman decisiones sueltas. Por eso es que Trump es una cosa rara en la política exterior. En los Estados Unidos no toma una decisión el presidente sin convocar al Consejo de Seguridad. Tienen un cuarto para tomar decisiones, que no les llaman de guerra, sino el cuarto de toma de decisiones. Hay que conocer bien la historia de nuestra relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido distintas políticas hacia América Latina. La diplomacia del dólar, inversiones y créditos, la del Big Stick, la del garrote, mandar los marines cuando había un gobierno que no necesariamente era comunista, que le afectaba los intereses a sus empresas bananeras, en fin. Una diplomacia del buen vecino cuando había la amenaza del fascismo en Europa. Yeah. La diplomacia de la indiferencia complaciente, cuando decían, estos son así, dejémosles que vivan y no nos... Bueno, y hoy tienen también una política que hay que entender. Han pasado de la unipolaridad,
Cuando cayó el muro de Berlín, cuando desapareció la Unión Soviética, los Estados Unidos pasaron a ser la única potencia con capacidades estratégicas de imponerse en el sistema global. Han surgido la India, la China, Rusia, y hoy tenemos un mundo multipolar. Ahora, a mí la primera clase, ustedes saben, yo soy doctor en ciencias internacionales, mi primera clase. El egoísmo es el sentimiento natural de los estados. Los estados defienden sus intereses. En las relaciones internacionales no hay amigos, hay aliados. El amigo de ahora puede ser tu enemigo mañana. El interés de la nación es lo que defiende la diplomacia y el servicio exterior. Esa es la primera lección. Nos hemos pasado 10 años dejando de lado los intereses de nuestro país para defender ideologías, a mi juicio, anacrónicas. Ponerle el adjetivo de siglo XXI a cualquier cosa no hace que sea del siglo XXI. Siglo XXI nos presenta exigencias, un entorno tan distinto, tan fluido, en el que las ideas rígidas, las estructuras mentales catequísticas no funcionan. Entonces, este es un tema. Aquí hay un punto fundamental. Seguimos defendiendo la soberanía en los mismos términos del Estado tradicional, del Estado westfaliano. Después de la guerra religiosa de Europa nació el Estado westfaliano, apareció el Estado en la estructura que más o menos se mantiene hasta ahora. Miren, el Estado puede ser el peor enemigo de la gente. Habría sido intervención si es que la sociedad internacional le hubiera parado el carro a Hitler cuando estaba asesinando a los judíos. Hoy hay otros principios. A partir del año 2000 hay un principio en el derecho internacional que es el deber de proteger. Yeah. Si el Estado no está protegiendo a su población, si el Estado es genocida, por ejemplo, ¿cómo puede usted defender el genocidio diciendo que el principio de la soberanía, que resuelvan? O sea, los que están siendo asesinados tienen que resolver con el poder del Estado arbitrario. No, estamos en otra época. Para mí lo de Venezuela no soporta una actitud indiferente. Para mí el tema de los niños y niñas separados de sus padres no soporta una actitud indiferente. Tenemos que saber decir las cosas sobre la base de nuestros valores. Venezuela no puede continuar así, pero ahora, ¿por qué le siguen comprando el petróleo a Venezuela a los Estados Unidos? También podría haberle dicho Lenín Moreno, pero si está en sus manos, no le compren el petróleo. O sea, también hay mucha mojigatería en los temas de las relaciones internacionales. Igual en el caso de la droga. ¿Por qué el problema está en los que producen? Y no en los que consumen. Entonces hay que hablar y claro, cuando un país es digno, puede ser chiquito. Esa dignidad se nota en la conducta de sus líderes. No tiene usted por qué agachar la cabeza ni ante el imperio chino, ni ante el imperio ruso, todos son imperios. Pero entonces se equivocó el Departamento de Estado, esta sala que usted dice de grandes consultas, de grandes decisiones, que en la administración Trump y en cualquier administración de los gobiernos demócratas o republicanos de Estados Unidos ha funcionado. Siempre se sientan en esa mesa que alguna vez nosotros, acompañando a nuestros mandatarios, supimos observar, pues no, en la Casa Blanca. Ahí se sientan y ahí toman, según su lectura, las más importantes decisiones. ¿Por qué Estados Unidos también se anima a hablar de un refrescamiento de las relaciones? Y aquí los titulares de todos los medios, vamos a refrescar las relaciones. El Telégrafo habla, que es idea socialista de alguna manera, idea oficialista más que todo, va con la ideología naturalmente del presidente Moreno, dice que Estados Unidos y Ecuador
están relanzando sus relaciones. ¿Usted por qué cree, general, que no están así, pues, no? Claro, vea, Gonzalo, los Estados Unidos tienen procesos institucionalizados, pero también se equivocan. Y uno puede ver en la historia internacional errores que han cometido los Estados Unidos. Por ejemplo, fue un error de subestimarnos. No, es que mire, el problema porque yo estoy hablando como... de eso desde hace un rato. Sí, pero es que no es cuestión de que le subestimen a usted. Pablo Lucio dice una cosa práctica. Hace poco me preguntaban a mí, ¿y cuál va a ser la posición frente a quien gane las elecciones en Colombia? ¿Yo qué les respondí? Gane el que gane, nosotros debemos tener la agenda ecuatoriana para Colombia. No podemos estar siempre dependiendo de que otros nos pongan la agenda. A mí me parece importantísimo que haya venido el vicepresidente Pence. Me parece importantísimo que hayamos terminado con esta actitud ridícula de niños malcriados, resabiados en contra del imperialismo, ¿no? Tenemos que vernos cara a cara con todos los países sin dejar de pensar que el que tiene el poder tiene ventaja. Un país con pequeño poder no juega en las grandes ligas en el sistema internacional, pero un país con poco poder y mucha inteligencia sabe jugar en el tablero geopolítico global. Hay países que lo han hecho con mucha habilidad. Si tenemos Israel, por ejemplo, pero Uruguay. Mire, un país tan pequeño y que tiene una presencia internacional importante por el carácter nacional, por cómo ese país se muestra al mundo. Nosotros tenemos que jugar todos los intereses. Somos un país en crisis, vulnerable. Hay que pensar en recuperar la comunidad andina, que es nuestro espacio inmediato. Hay que abrir nuestros intereses al mundo. A los chinos, a los rusos, a los indios, o mejor, hindúes. Eso hace un país con un sistema inteligente de relaciones internacionales. El interés, Gonzalo, es lo que mueve las relaciones en el mundo como está. El Ecuador debe expresar con suma claridad y transparencia el horror que nos ocasiona lo que está pasando en Venezuela. Usted, en estos casos, no puede ser indiferente. Tiene que tomar partido. Aterrice que hay que hacer en contra de Venezuela. Madurista o chavista, como usted quiera verlo. ¿Qué hay que hacer desde Ecuador? Comencemos con decir repudiar cualquier intervención militar. Repudiar cualquier intervención militar. ¿Y cómo más? Estamos en la época de la geoeconomía. Dejen de comprar el petróleo, pues. Y cierren las estaciones de servicio en la Unión Americana. O sea, no tengamos un doble discurso. No le exijamos al Ecuador un discurso y nosotros mantengamos el verdadero discurso, que no es lo que se dice, sino los intereses que motivan ese discurso para saber en qué sitio nos colocamos unos y otros. Lo que quieras decirnos, Pablo Lucio. Sí, quiero agregar algo dentro de las relaciones económicas con los Estados Unidos y el mundo en realidad. Algo que señaló Benjamín que es muy importante y que de cierta manera en estos últimos tiempos, pocos tiempos, le hemos un poco dejado de lado, que es el tema de los tratados bilaterales de inversión. Recordemos que lo que sucedió hace 2 años fue que dimos de bajas los tratados, ¿no? Y ya se concretó eso, ¿no se concretó? ¿Cómo es la cosa? Benjamín, ¿qué pasó ahí? Ya está dado. A ver, está dado y al mismo tiempo este gobierno ha iniciado una renegociación de tratados y creo que el marco constitucional crea algunas dificultades para que seleccionar a quienes deberían ser los posibles jueces de conflictos de este tipo. Pero hay caminos y creo que es urgente rehacer tratados, pero por simple que sea, por buena voluntad que haya. Colombia y Perú han tenido una continuidad, por ejemplo, en la relación con los Estados Unidos. 5 o 6 años de negociación del tratado y casi 6 años hasta llegar a la implementación del 2002 al 2012 o de 2003 al 2009. Entonces, es largo. Sí. Ahora,
Entonces nosotros dimos de baja los famosos tratados. Luego entiendo que hace algunos meses, cuando el gobierno todavía estaba copado de correísmo, se mandó una nueva propuesta de tratados bilaterales que entiendo era muy mala. El diseño era muy malo. La propuesta, la nueva formulación del Ecuador, entiendo que era muy, muy mala. Pero tenemos que volver a esto, porque es lógico que uno diga, cuando uno tiene una relación con alguien, ¿no es cierto? Yo establezco un contrato contigo, Gonzalo, y decimos, a ver, ¿qué ponemos en la última? Siempre viene eso al final, ¿no? En caso de controversia, en caso de no sé qué, ¿a quién vamos a acudir? Y normalmente nos ponemos de acuerdo y decimos, a ver, acudamos al que ambos confiamos, no tú y yo. Entonces decimos, vea, el juez de Otavalo es el que nos convence, entonces ponemos ahí, vamos a ir a la Cámara de Comercio de Otavalo. Y lo mismo es a nivel internacional. Los países dicen, a ver, ¿en quién confiamos? Y entonces lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que nosotros hemos dicho, nosotros solo confiamos en las jurisdicciones ecuatorianas, sí, pero los de afuera no confían. Y queremos confiar en las organizaciones del ALBA, del Mercosur, de una serie de cosas. El de afuera también dice eso, yo no confío. Claro. Y hay organismos internacionales que no son perfectos, que habrá mecanismos que a veces fallan, sin lugar a dudas, pero que es reconocido por la comunidad internacional, y entonces uno tiene que adaptarse. Por lo menos tienen voz, ¿no? Y ahí es una retórica. Pero uno tiene que adaptarse inútil, claro, a lo que a grosso modo todos están de acuerdo, ¿no? A lo que todos están de acuerdo, más o menos, ¿no? Entonces, hay instancias. Yeah. Y nos han vendido el cuento, ojo, Gonzalo, nos han vendido el cuento de que siempre perdemos en esas instancias internacionales, lo cual es una enorme falsedad. A veces hemos perdido, a veces hemos ganado. A veces hemos perdido más, a veces hemos ganado más. ¿Recuerdas un episodio de triunfo? Mira, yo voy a poner un ejemplo de algo que el gobierno anterior criticó enormemente, pero que hay que ponerle números para que veamos que en realidad el Ecuador salió bien parado, que es el famoso tema de la OXI. Y hablo nuevamente en términos económicos. Yo no sé si al inicio, cuando le mandaron a la OXI, fue legal, fue ilegal, no entro en ese detalle. Pero lo cierto es que año 2006... nosotros tomamos los activos, los campos petroleros de Oxy. Oxy producía más o menos 100,000 barriles al día, lo cual para redondear son 40 millones de barriles al año. En 10 años fueron 400 millones de barriles, multiplicado, digamos, por $25, ¿no? De ganancia, de promedio. De lo que sea. Sí, no digo de precio, sino, digamos, de ganancia, alguna cosa por el estilo. Son 10,000 millones de dólares. Es decir, nosotros tomamos un activo que no nos costó nada, y durante 10 años recibimos 10,000 millones de dólares. Que si no hubiera sucedido eso, los hubiera recibido la OXI. No, si no quieren no poner 10, pongamos 8, 7, lo que sea, no importa. Ya. Hubo el juicio. Entonces uno dice, ese juicio fue terrible para el Ecuador. Entonces uno dice, a ver, ¿qué querría decir que era terrible para el Ecuador? Que de esos 10,000, 8,000, hubiéramos tenido que pagar la mitad, un 30%. ¿No? Hubiera sido terrible para el Ecuador. Pagamos 1,000. Entonces, francamente, ¿dónde está en ese caso? Claro, un momento dado se hablaba de 3,000, pero no importa lo que se habla un momento dado en el juicio, sino lo que resulta al final. Pagamos alrededor de 1,000. Entonces uno dice, a ver, ese tribunal era un tribunal vendido a la OXI, a los intereses del imperio, unos jueces indignos. Pagamos 1,000, ¿no? Y no recibimos, sino ganamos 7, 8, 10,000, 12,000, dependiendo cómo se cuente. Entonces, ahí tienes un caso muy concreto, que es un tribunal que se constituyó, yo no sé si hizo el mejor trabajo del mundo, pero el resultado que yo veo es que hizo un trabajo razonable. Sí. Razonable. Y que el Ecuador pagó 1,000 después de haber ganado 7, 8, 10, 12,000 o lo que sea. Y hay muchísimos ejemplos como eso. Entonces yo creo que esos tribunales, no tengo ninguna duda que no son perfectos, no tengo ninguna duda que en ciertos casos habrá amarres entre los grandes imperios y los jueces, entre las grandes empresas y los jueces, y a veces también habrá amarres entre los pequeños países como el Ecuador y los jueces, y habrá de todo como en la viña del Señor, pero me da la impresión que en promedio, razonable, hacen un trabajo razonablemente bien hecho. Doctor Benjamín Ortiz. Bueno, si bien salimos bien parados desde el punto de vista económico de la OXI, creo que el gobierno anterior creó
una serie de conflictos con empresas y con inversiones que solo, volvieron... disculpa, claro. Benjamín, por eso empecé diciendo, Sí, yo no sé si el inicio fue bueno, solo me refería a la calidad del resultado. Sí, no, ahí tienes toda la razón en cuanto también a que el juez o los jueces de este tribunal no le dijeron al Ecuador devuelva los 10.000 millones o los 8.000 millones, que habría sido un desastre. Pero el efecto, digamos, de no respetar los contratos, el vicio, no solo de Correa, sino de otros gobiernos, de cambiar constantemente las condiciones, la manera, digamos, de entender tan mal los intereses del país. Por ejemplo, los contratos de participación a los que entiendo ahora se quiere más o menos volver en lugar de prestación de servicios. A los contratos de participación se fue cuando hubo la crisis petrolera anterior, a fines de los años 90, en la época del gobierno de Yamil Maguad, porque el contrato de participación hace que si gano mucho, participamos en mucho, y si gano poco, participamos en poco, y tú de todas maneras sostienes la inversión en empresa extranjera. Pero el contrato de prestación de servicios que se inventó Correa nos obliga a pagarle cuando hay un petróleo que de $25, $35 a la empresa que está haciendo la operación para sacar ese petróleo. O sea, es simple y llanamente irracional. Entonces creo que en política interna, en política internacional, el país tiene que recuperar el sentido común y ganarse la confianza afuera de que somos gente que actúa de buena fe y no siguiendo las aventuras y las emociones del momento. El ministro Pablo Campana tiene una lidiadera interna por la concepción que abrigan los cuadros ideológicos más exigentes que acompañan al presidente Moreno versus la realidad que él observa todos estos días en los escenarios internacionales de comercio exterior. Hago esta pregunta porque debe ser una lidiadera con tantos ideólogos de otra esencia en la administración Moreno. ¿Qué te parece a ti, Benjamín? Bueno, yo creo que la lidiadera, como tú bien le llamas, está inclinándose a favor de un manejo de la economía con un sentido de conveniencias prácticas, de participación del sector privado. Mira quién es el ministro de Finanzas, la ministra de Industrias, que también tiene una relación, digamos, con el sector privado, el ministro de Comercio Exterior. El gobierno conserva, digamos, ciertas figuras que tienen una fuerte carga ideológica, que no quieren ceder a la propaganda, pero la situación económica del país obliga a no jugar. O sea, cuando tienes 300.000 millones de ingreso, juegas con ese dinero y encima te endeudas en una cantidad absolutamente espeluznante de 60.000 millones, porque no hay plata que aguante esa danza, digamos, de dinero. Y a propósito de la popularidad que tú decías de Correa, que puede conservar, es que es dificilísimo explicar que un gobierno que ha tenido mucha plata ha sido malo, como es muy difícil de explicar que un gobierno que no tenía medio ha sido bueno. Claro. Entonces, porque la gente dice, pero esta carretera no había, perdónenme. Y ese parece ser el argumento, sin ver el conjunto. Pero en cuanto a esta lidiadera, creo que el país está comenzando a manejarse de mejor manera y con un sentido práctico dentro del contexto internacional. ¿Y quién me da una opinión, tal vez general o Pablo, respecto a lo que suma Pablo Campana? Es realmente una cifra recolectada con realismo, comprometida con objetividad, o simple y llanamente él dice que le han firmado los inversores, tanto internacionales como los inversionistas nuestros, el sector productivo. El sector productivo general se acaba de beneficiar, Pablo, con la remisión de algunas líneas de impositivas, ¿no? Y no es así tan pequeñita la cifra, es una cifra muy significativa que les van a perdonar. O sea, lo que se llama perdonar las deudas, ¿no? Eso no es la primera vez que logran los círculos empresariales. Otras ocasiones también lo han logrado.
Entonces, dice Pablo, yo en cambio tengo que moverme por el resto del mundo para conseguir adherentes a nuestra causa económica, a nuestro emprendimiento, a nuestra, digamos, a gestar una inversión más o menos significativa, y ubican 9.400 y pico de miles de millones de dólares, los que le han comprometido al señor ministro Campana para esta tarea de activar nuestra economía con un modelo. Con este capital cambiaría naturalmente, pero la sumatoria, ¿ustedes creen, especialmente Pablo y general, será realista? Yo soy un poquito escéptico de esto y lo voy a precisar porque aquí está el señor ministro después de un accionar muy significativo, ejemplar, hasta audaz, diría yo, en el buen sentido de la palabra, audaz comercialmente, y el logro ha sido harto significativo si es que creemos en la cifra de 9.500 millones de dólares que van a ser invertidos en la economía ecuatoriana de producción. A ver, general. Bueno, hay que felicitar, hay que esperar que estas cifras se realicen. Hay que trabajar para que eso se concretan, dice usted. Sí, hay que decir sobre el tema de Benjamín, es que hay ocasiones en las que uno no entiende el nivel de racionalidad en las políticas públicas. En el debate de la reforma a la ley de hidrocarburos, lo que está diciendo Benjamín, yo les he explicado, pero dramáticamente, no hagan esto. Se va a poner en cierto momento más alto el pago a la empresa prestadora de servicios que el precio en el mercado del petróleo. Les he dicho, no pongan petróleo de $80. El petróleo va a caer rápidamente. Cualquiera que vea la geopolítica global sabía que esto iba a pasar. En las academias se hablaba de que iba... Mire, pero se obsesionan, se obnubilan por obedecer la orden del caudillo. Ahora, a mí me parece que estas decisiones deben ser explicadas. Yo, como un ecuatoriano más, sé que al Banco de Fomento le quebraron reiteradamente con el sistema de condonaciones. El diputado terrateniente, que medio había una pequeña sequía, enseguida concitaba y lo han quebrado reiteradamente al Banco de Fomento. Yo creo que debe ser bien explicado. La gente está diciendo ahora, ¿por qué le perdonan al Banco del Pichincha tantos millones? Yo quiero que a mí también pues me condone el Banco del Pichincha porque yo estoy debiendo. Esto debe ser muy bien explicado. Yo creo que aquí no tengo los elementos de juicio para poder ampliar mi opinión, solo doy un criterio general, pero tenemos un experto que puede mejorar esta explicación débil mía. El perdón de deudas tributarias, la remisión de los mismos, versus hemos adquirido ya el comprometimiento de casi 10.000 millones para inversiones. ¿Cómo le establece siguiendo la línea de lo Pablo que decía Lucio Paredes? De lo que decía Paco, este tema de las remisiones de deudas, o como se llame, es un tema muy peligroso. A mí, lo he dicho aquí antes de que salga la ley, lo dije aquí, lo he dicho, me parece muy mal como sociedad. No. Lo que sí es importante, ojo, y en el Ecuador no sucede, pero digamos, es importante, es que haya un sistema judicial ágil. Porque obviamente hay gente que está involucrada de buena fe en estos juicios porque dice, por ejemplo, el SRI a mí me ha puesto una serie de cosas, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y pasa el tiempo y no se resuelve, se van eventualmente acumulando intereses, multas. Entonces es muy importante que funcione el sistema judicial para que las cosas se resuelvan bien y rápido. Rápido no quiere decir en un día, la justicia necesita reflexionar, pero tiene que hacerse. Pero el concepto mismo de andar haciendo un listado que vamos a remitir al agricultor y al estudiante y al no sé qué y al empresario, al otro, a mí me parece como concepto muy mal, porque obviamente educa a la gente a decir, esperemos la próxima. Pero si la última fue hace 2 o 3 años, ¿cuándo fue la última? Hace 2 o 3 años, no me acuerdo exactamente. Eso resulta que es cada 2 o 3 años.
Entonces yo voy a esperar la próxima. ¿No? Entonces yo creo que hay un tema que la justicia tiene que funcionar, es evidente, pero uno no puede decir, porque la justicia no funciona, entonces deme estas remisiones para pasar. No, no es que lo uno va con lo uno va con lo otro. También me parece muy mal y no debemos caer en esa costumbre. Ahora, la ética judicial también mucho tiene que ver, porque si vos dices, sin duda, sí. ¿Y cuánto debe de usted de tributos? Te dice el abogado, pues no, Arreglemos. Habilísimo. Sí, claro, no, yo sé. Por eso te digo, pero tampoco creo que el que la justicia no funcione bien no es un pretexto para andar haciendo remisiones cada 2 o 3 años. Sí. Sobre el tema de la inversión, las cifras son muy claras. El sector privado en el Ecuador invertía, antes de los 10 años, que escuche Pablito, 17% del PIB, ¿no? Del tocayo. Inversión. Ha caído, y eso ya no era suficiente, ojo, 17% no es suficiente. El promedio de América Latina es 20%. Y es un promedio flojo frente al mundo, ¿no? Pero era 20. En el Ecuador estábamos en 16, 17. Caímos a 13 o 14. Entonces el Ecuador debe volver a los 16 o 17 y sobre todo debe ir a los 20% del PIB. ¿Cuánto significa eso? Que tenemos que aumentar la inversión privada. Y la inversión privada es de extranjeras, nacionales, grandes, chiquitas, medianas, la tienda de la esquina, es el gran empresario, es todo. Tenemos que aumentar en alrededor de 6.000 millones cada año. Aumentar. O sea, tenemos 14. Caso contrario, ¿cómo? ¿Señalarías un déficit de emprendimiento? ¿De qué? ¿De qué se trata eso? La inversión privada, como toda persona que hace un negocio, es la que mueve la economía. Okay. Es la que genera nuevos negocios, nueva tecnología, nuevos empleos, etcétera, ¿no? Entonces la inversión privada es el corazón del futuro de una economía. Y el corazón de un modelo económico. Ojo, el presente de la economía es el consumo. El futuro de la economía es la inversión. Muy bien. Entonces la inversión privada tiene que pasar de 14 a 20.000. Ese es el gran desafío que tiene el Ecuador. Y para eso se necesita muchas cosas que se ha conversado, la estabilidad jurídica, la apertura al mundo, la confianza, leyes razonables, trámites razonables, en fin, etcétera, etcétera. Eso hemos hablado, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tiene el Ecuador. Pablo Campana, que hace parte del grupo que señalaba Benjamín de cambio en el gobierno, que le voy a decir, a mí no me gusta hablar de las personas, pero en este caso sí lo voy a hacer porque me parece una barbaridad. Una de las personas que sigue metida en el gobierno y fue una de las defensoras más acérrimas y de mala onda, digamos así, del gobierno fue la actual ministra de Justicia. Así es. No, yo no sé qué hace esa todavía por ahí. No, parece muy mal para el gobierno. Le dejó Polibio me parece muy mal para el país. Estuvo metido en 1000 cosas, sí, pero bueno. En fin. Entonces, Pablo Campana, que hace parte de este refrescamiento, digamos, de las visiones. Visiones. Ha planteado estos 9.000 millones. Mira, yo no voy a hablar de estos 9.000 millones, de la ceremonia en que estuvieron los empresarios ahí firmando cosas, porque uno podría hacerse la pregunta, la verdad, ¿cuántos de esos 9.000 millones eran cosas que ya estaban previstas en el horizonte y que simplemente... De las mismas empresas. Las mismas que estaban previstas, simplemente se les puso en un papel para sumar. Pero bueno, mira, también... La verdad es que, digamos así, el show hace parte de la vida, ¿no? Y hace parte de la vida política, y está bien, pero lo importante es, en el caso de Pablo Campana, que él está empujando las cosas, como digo, más allá de los detalles y los shows y los números, y que el desafío, y es lo importante, el desafío del Ecuador es de pasar de 14 a 20.000 millones de inversión privada en un futuro razonable. Ese es el gran desafío que tenemos. Y no es fácil, obviamente, pasar de 14 a 20. ¿De qué tamaño es el futuro razonable? Es bastante, ¿no? ¿De qué tamaño sería el futuro razonable? Eso digo, pasar de 14 a 20. De 14.000 a 20.000 millones de inversión privada. Okay. Que incluye construcción, o sea, todo lo que es inversión. Okay. ¿No? Es todo. Sí, privada. Bueno, pero en todo caso, un buen rol, un buen papel de tu tocayo. Aquí presente el señor ministro pasa a continuación a los micrófonos de la cadena Democracia. Está peleando por lo que hay que pelear. Está muy bien y hay que llegar a ese objetivo. Gracias, Benjamín. Gracias, general. Muchísimas gracias, Pablo Lucio Paredes. Pablo Campana, señoras y señores, en vivo y en directo, unos minutitos con nosotros. A ver, señores empresarios de todo tamaño, tengan la bondad de mantenerse atendiendo la explicación que el señor ministro